Vamos a viajar a las selvas de Mesoamérica. Imaginen que, bajo capas de tierra y, bueno, siglos de historia, descansa el legado de un pueblo que fue capaz de descifrar el cielo y dominar el tiempo. Es que no solo construyeron templos impresionantes, ¿no? Construyeron todo un universo de pensamiento. Un universo que, la verdad, apenas hoy empezamos a comprender del todo. A ver, y aquí empieza lo bueno, lo que de verdad te vuela la cabeza. Miren esta contradicción. Por un lado tenían una astronomía precisa hasta el punto de predecir eclipses, una locura. Construyeron ciudades monumentales, pero, y aquí viene el pero, ¿cómo lo hicieron? Pues resulta que sin la rueda, sin herramientas de metal y sin animales de carga. Esta es la gran paradoja que define su genialidad. ¿No les parece increíble? Vale, pues para entender esta paradoja vamos a rebobinar. Vámonos al principio de todo, a los orígenes de una civilización que nació nada menos que en las selvas tropicales hace más de 3000 años. Claro, esto no fue de un día para otro, no aparecieron de la nada, ni mucho menos. Fue una evolución muy gradual. Pasaron de ser pequeños asentamientos nómadas a aldeas agrícolas y de ahí a levantar grandes centros ceremoniales. Ojo, que para el año 600 a.C. ya teníamos ciudades como el Mirador, que eran una pasada, con una arquitectura súper planificada y una élite gobernante. Esto, claro, sentó las bases para el esplendor del periodo clásico, pero todo este desarrollo, toda esta monumentalidad, se sostenía sobre un único pilar, un pilar fundamental, una planta que iba a cambiar su mundo para siempre. Y esa planta era el maíz. Este fue el punto de inflexión. Es que no era solo comida, era el eje sagrado sobre el que giraba absolutamente toda la sociedad. Piénsenlo. A medida que crecía la producción de maíz, crecía la población, crecía la complejidad social. El maíz fue literalmente la semilla de su civilización. Lo fue todo. Pero claro, no todo eran pirámides y maíz. Lo que construyeron no fue solo algo material, ¿eh? Vamos a ver ahora cómo levantaron un orden social y espiritual complejísimo, que en realidad fue la verdadera fuente de su poder. Vale, primero una idea clave. Hay que olvidarse de la imagen de un imperio unificado tipo el Imperio Romano. Nada que ver. Los mayas se organizaban en una red de ciudades-estado. Eran independientes, ¿saben? Como Tikal o Calakmul, cada una con su rey y su propia historia. Pero, y esto es lo importante, compartían una cultura común, una escritura, unas creencias que las conectaban a todas. Y en el centro de cada una de estas ciudades-estado estaba el Kuhul Agau, el rey sagrado. A ver, no era un simple líder político, era mucho más, un mediador divino. Su poder, su legitimidad, dependía de su capacidad para hablar con los dioses, interpretar sus señales y mantener el equilibrio del universo. Todo a través de rituales. Una responsabilidad enorme. Y esto nos lleva a su visión del cosmos, que es fascinante. Para ellos el universo era como un edificio de 3 plantas. Arriba, los cielos, el mundo de los dioses. En medio, nuestro mundo, el de los humanos. Y abajo, el inframundo, Xibalbá. ¿Y qué conectaba todo? Pues un árbol cósmico gigante, el Huacachán. Sus raíces se hundían en el inframundo y su copa, Zas, sostenía las estrellas. Todo estaba conectado. Su idea del tiempo también era completamente diferente a la nuestra. Para nosotros, el tiempo es una línea recta, ¿verdad? Pasado, presente, futuro. Pues para ellos no. Para ellos era un círculo, un ciclo. El tiempo era un movimiento espiritual medido en grandes eras, los Baktuns. Creían que estos ciclos podían abrir portales entre esos 3 mundos que acabamos de ver. El tiempo no solo pasaba, no, giraba. Y en el corazón de sus rituales estaba la sangre. A ver, sé que esto puede sonar fuerte, pero es crucial entenderlo no como un acto de simple violencia, sino de reciprocidad, de equilibrio. Para ellos, la sangre contenía la energía vital, y esa energía alimentaba a los dioses y mantenía el cosmos en orden. Era un acto solemne, una forma de devolver la energía al universo para que todo siguiera funcionando. Bueno, pues este sistema tan complejo brilló con luz propia durante más de 600 años. Un montón de tiempo. Pero, a finales del siglo IX, algo empezó a cambiar. Empezaron a aparecer signos de una transformación muy profunda, un proceso que, por cierto, se ha malinterpretado muchísimas veces como la misteriosa desaparición de los mayas. ¿Y cuáles fueron esas señales? Pues imaginen a los arqueólogos. ¿Qué encontraron? De repente las inscripciones en piedra se detienen. ¡Pum! Se acabó. La construcción de templos. Para. Las grandes ciudades del sur, esos centros de poder inmensos, se quedan en silencio. Sus plazas, antes llenas de vida, se vacían. Es como si se hubiera apagado la luz. Entonces, ¿qué pasó? La clave aquí es que no hubo una sola causa. No fue una cosa, fue una tormenta perfecta. Una combinación de factores que lo desestabilizó todo.
Por un lado, el medio ambiente, sequías terribles, deforestación. Eso machacó la agricultura. Por otro, la política, cada vez más guerras entre las ciudades. Y quizá lo más importante, un colapso ideológico. La gente perdió la fe en que sus reyes sagrados pudieran mantener el orden del universo. Y todo esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón, la que ha generado tantos mitos, documentales y especulaciones. ¿Desaparecieron los mayas? ¿Se esfumaron sin más? Pues la respuesta es un no rotundo. Y aquí es donde la historia da un giro de guión brutal y nos revela la increíble, de verdad, increíble capacidad de adaptación y supervivencia de este pueblo. Vamos a dejarlo claro. Lo que colapsó no fue un pueblo, fue un sistema de organización política en una región muy concreta. La gente, las comunidades, sobrevivieron. ¿Qué hicieron? Se movieron, se trasladaron, formaron nuevas alianzas, adaptaron sus creencias, pero conservaron su lengua, su cultura. El mundo maya no se extinguió, para nada. Simplemente se transformó para poder sobrevivir. Y la prueba está viva hoy. No es algo del pasado. Hoy mismo millones de personas hablan lenguas mayas. Se siguen usando los calendarios ancestrales para las ceremonias. El maíz sagrado se cultiva con técnicas que tienen miles de años. Su espiritualidad sigue muy presente. La historia no se paró en seco, no. Simplemente aprendió a caminar de otra manera. Hay una cita de una voz maya actual que creo que lo resume todo de una forma brutal. La historia quiso encerrarnos en los museos, pero nosotros seguimos aquí y ahora. Es que es eso, no son una reliquia del pasado, son los herederos activos de un conocimiento que a día de hoy sigue muy vivo. Y esto, al final, nos deja con una reflexión. Porque más allá de las pirámides y de los glifos, la historia de los mayas nos obliga a plantearnos algo. ¿Qué significa realmente ser una civilización eterna? Quizá la clave no está en no caerse nunca. Quizá la verdadera eternidad consiste en la sabiduría para saber cómo volver a levantarse y, sobre todo, cómo seguir caminando.